Tercero, ¿en qué momento debe hacerse esta vacunación? Y cuarto, si es que la mujer decide no tener un embarazo, no salir embarazada durante la pandemia porque simplemente no lo quiere, pues qué opciones tiene para cuidar su fertilidad en planificar su familia en esta pandemia. Nos acompaña el doctor Alfredo Celis. Él es médico gíneco obstetra y presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Doctor Celis, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto de estar en su programa. Gracias, doctor Celis. Encantadísimo de que esté usted. Siempre le digo a los invitados que ustedes son personas sumamente ocupadas y el que se tomen unos minutitos de su tiempo para los oyentes de RPP Noticias tiene muchísimo valor. Gracias por eso. Doctor, la primera pregunta. ¿La mujer embarazada debe vacunarse contra COVID-19, sí o no? Sí, la respuesta contundente sí. La mujer embarazada debe vacunarse porque tiene el mismo riesgo que cualquier mujer de contraer la infección y tener las consecuencias de las mismas. Muy bien, debe entonces vacunarse. Pero sin embargo, a pesar que todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos el mismo riesgo de infectarnos, doctor, el riesgo de complicación en la mujer embarazada es mucho más alto. Descríbanos ese riesgo. Sí, lo que pasa es que, si usted recordará y usted bien ha dicho, poco sabemos de esta pandemia, nada está dicho y mucho por decirse. Cuando empezó la pandemia decía que el virus de coronavirus no afectaba mucho a la gestante, que no provocaba abortos, que no provocaba parto prematuro y que no hacían enfermedades graves y que probablemente no llegaban a unidad de cuidados intensivos. Todo esto ha ido cambiando con el tiempo y hemos asistido no solamente al ingreso de estas pacientes a las unidades de cuidados intensivos, sino a muertes gestantes. Por lo tanto, las complicaciones sí se dan y no se dan desde el segundo o tercer trimestre, sino desde el primer trimestre. Se ha relacionado la infección por coronavirus, se ha relacionado con parto prematuro, eso desde el punto de vista obstétrico, pero desde el punto de vista de la paciente en sí, hacen las mismas complicaciones que la mujer no embarazada, hacen neumonía, hacen cuadros de tromboflebitis, hacen cuadros de trombosis, entonces el riesgo es lo mismo, con la implicancia de que no es una vida sino dos vidas, y con la implicancia de que no es lo mismo, por ejemplo, en una de las situaciones de manejo de las pacientes en UCI, poner en pronación a las pacientes en una paciente gestante. Complica mucho más su estado gestacional, sobre todo en el tercer trimestre, para el manejo de la misma paciente, y muchas veces se tiene que acelerar, sacar al feto prematuramente para poder facilitar el tratamiento de la madre. Correcto. Entonces, digamos que existe un mayor riesgo en la mujer embarazada y eso, doctor, permítanos tomar una brevísima pausa. Vamos a revisarlo cuando regresemos. Vamos a revisar ahora el calendario. ¿En qué momento debe vacunarse una mujer? Y revisar este problema de las complicaciones. Regresamos. Al Jardine, el fundador de los Beach Boys, nació en Lima, que es una ciudad que queda en el estado de Ohio, porque hay varias Limas aquí en Estados Unidos. Él es limeño de Ohio. Al Jardine, el fundador de los Beach Boys. Así que, mire, su espacio vital en este viernes 3 de septiembre del 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Alfredo Celis. Él es médico gineco obstetra, presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, hablando sobre la vacunación de las señoras que salen embarazadas, vacunaciones de COVID-19. Ya nos ha dicho de que sí, que ellas deben vacunarse, tienen el mismo riesgo de infección que cualquier persona, y las mujeres embarazadas pueden tener más complicación. Doctor, en este estudio, un estudio internacional de complicaciones de COVID-19 en mujeres embarazadas, se encontró que ellas tienen 10 hospitalizaciones por cada 1000
embarazos por cada 1.000 mujeres embarazadas, comparadas con solo 4 de mujeres no embarazadas. O sea, tienen más del doble de posibilidades de ser internadas en la UCI cuando salen con COVID. Y estas mujeres, en otras palabras, tienen muchísima más probabilidad de complicarse. Por eso es que, a pesar que es rara la complicación, cuando se complican puede ser muy fastidiosa, y esa es una de las razones por las cuales deben vacunarse. ¿En qué momento deben vacunarse, doctor, las mujeres embarazadas contra COVID-19? Un pequeño paréntesis me ha hecho retroceder a la década del 60 con esa música de los Beach Boys. Muy bonita. Muy somos bien. Promoción, entonces. Sí, somos promoción. Dos cosas. La primera, como usted bien ha dicho, el riesgo de infectarse en estas pacientes cuando lo hacen, la probabilidad de complicaciones es mucho mayor, y esto está relacionado porque en el embarazo también está comprometido la capacidad inmune de la gestante, y la inmunidad muchas veces baja y la pone en predisposición de que la infección la afecte más. Eso por un lado. ¿En qué momento? Si bien es cierto, no hay muchos estudios. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando empezó la pandemia se consideraba que la gestante no era un criterio de exclusión para los estudios, no participaban de estos estudios. Entonces, se ha determinado en este tiempo que ya ha transcurrido que la mujer puede vacunarse en cualquier momento del embarazo. No hay riesgo. Y el problema no está en que se vacune, sino con qué se vacuna, ¿no es cierto? Puede ser con el virus de con la vacuna de ARN mensajero, o con la vacuna esta de virus inactivado, que es el Sinopharm, que es el caso que hay en el país, que no hay ningún problema en que se vacune, porque este es un virus inactivado, es un virus que no replica, un virus que no tiene la capacidad de producir ningún efecto en la gestante. No es un virus atenuado, porque un virus atenuado es un virus débil, un virus que está vivo pero que está afectado en su potencia, pero podría eventualmente provocar una enfermedad. En el caso de Sinopharm, es un virus inactivado que no replica, que no tiene ninguna posibilidad de producir en el feto ningún tipo de complicación. Por lo tanto, podría vacunarse tanto en el primero como en el segundo como en el tercer trimestre. No hay ningún problema. La normativa de acá determinó que se hiciera a partir de las 28 semanas, pero esto tengo entendido que entre el día de hoy y mañana ya el MINSA lo está modificando. Ya hay un nuevo protocolo para que se vacune a partir de las 12 semanas de gestación. Correcto, eso lo hemos escuchado en la mañana, y también nos llamó la atención las declaraciones de la vocera de eSalud, la licenciada Erika Espino, que decía de que precisamente lo que usted acaba de mencionar, que este era un virus atenuado, una vacuna de virus atenuado, y no existe vacuna de virus atenuado contra COVID. Hay una sola que se está probando, está en fase 2, fase 3, pero en este momento no existe. Yo creo que eso es importante que aclaremos para nuestros televidentes, de que no existe ninguna vacuna contra COVID-19 que use virus atenuado. Y como usted lo dijo, doctor, la diferencia entre un virus inactivo, como es la vacuna de Sinopharm o la de CoronaVac que se usa en Chile, es de que este virus está muerto químicamente, mientras que el virus atenuado, su nombre lo dice, está atontado y podría causar enfermedad. El caso de la polio, por ejemplo, es un virus atenuado. Entonces, es muy importante que se ponga en perspectiva lo que dicen los voceros de las diferentes organizaciones en el Perú. Pero entonces es a las 12 semanas. Ahora, usted nos ha dicho que se puede hacer en cualquier momento. Aquí en Estados Unidos también se puede hacer en cualquier momento. Yo tengo entendido que han escogido 12 semanas. Y usted, a ver, ilústreme en esto. Yo he leído, doctor, que el riesgo, digamos, de padecer de un aborto espontáneo en el primer trimestre del embarazo, en cualquier momento, está alrededor del 14-15%. ¿Eso es cierto? Entonces, si eso es cierto, si la señora se vacuna en el primer trimestre, puede ser uno de esos embarazos, 14-15%, y la señora le va a echar la culpa a la vacuna. Por eso es que más que nada se ha escogido las 12 semanas, no porque haga daño, como lo dijo la vocera de salud. Totalmente de acuerdo con usted. No es porque haga daño, porque hay algún riesgo, porque en la fase en que
morfogenesis del género, o sea, cuando se está formando, no es por eso, sino por lo que usted bien dice. Existiría la posibilidad de los 3 trimestres, el primer trimestre tiene una probabilidad de una tasa de aborto de 14 a 15%, entonces podría atribuirse a la vacuna, y en un país donde tenemos tantas dificultades para que la gente vaya a vacunarse, por un lado que hay pocas vacunas, y por otro lado que la información es inadecuada y lastimosamente se va transmitiendo de persona a persona. Si alguien en una cuadra, en una familia, se vacuna y de ahí presenta un aborto espontáneo, como ocurre, como usted bien dijo, de 14 a 15%, se le podría atribuir a la vacuna. Entonces yo creo que para evitar ese sesgo, es que se determina a partir de las 12 a 14 semanas que ya entramos al segundo trimestre. Y eso es muy importante de manifestar. Por eso pienso que hay que tener mucho cuidado cuando las instituciones buscan al vocero que va a salir a dar una información, porque de los que se escucha, y más si es Radio Programa del Perú, va a trascender y decir, he escuchado que no se puede, y eso no es así. Tiene usted toda la razón. Esta mañana nosotros, en la primera edición de La Rotativa del Aire, en nuestro segmento de Ciencia y Medicina, aclaramos lo que había dicho la señora Espino, la vocera de salud, de que primero, que no es cierto de que existan vacunas con virus atenuados. Eso es falso. Todas son con virus inactivos, las que se usan en el Perú, Sinopharm, en Chile, Coronavac. Segundo, de que no es cierto de que las vacunas causen, como ella dijo, daño al feto, de que podían causar daño al feto. Eso es completamente falso. Y tercero, pues obviamente lo de las fechas tampoco es cierto, porque es a 12 semanas que ya se puede poner la vacuna para adelante. Y coincido con usted, doctor, es importantísimo que las organizaciones importantes como el Ministerio de Salud, el E-Salud, las Fuerzas Armadas, quienes tengan que ver con la salud, nombren voceros autorizados que tengan la ciencia y la evidencia como bandera, porque si no lo único que hacen, doctor, es confundir a la población. Es decir, nos hemos quejado tanto de que se ha petardeado el sistema de vacunación desde ciertos grupos políticos, cuando entonces en este caso el petardeo viene de la propia institución. Así es, y eso es muy delicado, ¿no? Y algo que quiero referirme en ese sentido es el hecho de que tengo entendido que quien ha hablado en la mañana es una licenciada en obstetricia. Y hay cierta tendencia que parte desde este gremio y de las instituciones de establecer una relación directa entre una licenciada en obstetricia y una gestante. Hay esta tendencia que a las gestantes la tiene que atender una licenciada en obstetricia, olvidándose que hay un médico especialista en ginecología y obstetricia, que es el médico ginecostetra, que es quien comanda y dirige todos los equipos de atención a las gestantes. Por eso yo creo que es importantísimo señalar que las licenciadas en obstetricia cumplen un rol importante dentro del equipo que dirige el médico en la atención de la embarazada. Pero hay esta tendencia que algunas instituciones están acogiendo, de que cuando se habla de gestación hay que invitar a una licenciada en obstetricia. Oiga, hay un médico que se ha formado durante 9 años y ha seguido un curso de residentado médico, ha seguido la residencia por 3 años más, que es la persona autorizada para hablar de estos temas. Y yo quiero precisar eso para alertar a las instituciones en este sentido, porque hay esa tendencia, no solo en el aspecto de gineco-obstetricia, sino en las diferentes áreas de la medicina. El acto médico cada vez viene siendo canibalizado por diferentes sectores, y de lo que se trata es de que cada quien preste la atención adecuada de acuerdo a su perfil profesional. Correcto. Nosotros en estos días hemos hablado también con un fisioterapeuta, que es una carrera de salud, ¿verdad?, que llevan 5 años de universidad, pero que dentro del equipo multidisciplinario trabajan con los médicos fisiatras, con los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. No debe entenderse que este especialista, digamos, este profesional de la salud, el fisioterapeuta, pues puede trabajar por sí solo, que es independiente, que puede poner un consultorio. No, está siempre trabajando como parte del equipo en el médico especialista en medicina física y rehabilitación es quien dirige el equipo por su formación profesional. Sí. Algo parecido a esto. Sí, y dada nuestra idiosincrasia, en nuestro medio somos muy llamados a sentirnos médicos, ¿no?
Por ejemplo, el término del tecnólogo que se dedica a rehabilitación como parte del equipo es fisioterapista, y se está cambiando el nombre por fisioterapeuta, dando una connotación diferente y haciendo que pueda prestarse a confusión y decir, oiga, se trata del médico. No, el médico de medicina física y rehabilitación es el fisioterapeuta. El tecnólogo, que es una especialidad muy importante, un profesional importante dentro de este equipo, es el fisioterapista. Hay un proyecto a cambiar esto, y lo que es peor, quieren desconocer el colegio de tecnólogos para crear un colegio de fisioterapistas con el nombre de fisioterapeuta. ¿Eso qué significa? Imagínese usted que el oftalmólogo también crea su colegio de oftalmólogos, el neumólogo su colegio de neumólogos, cuando el colegio médico agrupa a todos los miembros de la orden, ¿no? Eso es muy importante precisar y alertar a las instituciones. Muy bien, no solamente a las instituciones, sino también al público, para que sepa, ¿verdad?, a quién dirigirse, con quién se está tratando, doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a usted por haberme dado la oportunidad de poder aclarar algo que, como usted bien dijo, atentaba contra la vacunación, tantos esfuerzos que nos está costando para que la gente vaya a vacunarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se brinda. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy, muy agradecido por haber estado con nosotros en el programa. Fue el doctor Alfredo Celis, médico ginecobstetra, el presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Entonces, ¿la mujer embarazada se debe vacunar? Sí, se debe vacunar contra el COVID-19. ¿En qué momento? En cualquier momento, como aquí en Estados Unidos, o si lo prefiere, desde la semana 12, o sea, después del tercer mes. ¿Por qué? No porque la vacuna haga daño, sino porque puede ocurrir que se vacune y tenga un aborto espontáneo, que ocurre en el 14 a 15% de todos los embarazos, y va a decir, la vacuna me hizo abortar. Para evitar eso, entonces, obviamente, se escoge la fecha 12 semanas después. ¿Y por qué se hace esto? Porque la mujer embarazada que le da COVID-19 tiene muchas más probabilidades de tener una enfermedad grave, de llegar a UCI y de morir. Por eso debe ser protegida. Nosotros regresamos con sus preguntas. Consultorio Vital, no se vayan.